Muy bien, vamos a comenzar, vamos a leer el libro de Esther, Hagdamea Purim para todos. Vamos a comenzar con la lectura de Esther, el capítulo 1. Dice, estos hechos sucedieron en los días del rey Jerjes, quien reinó sobre 127 provincias desde la India hasta Etiopía. En esa época, Jerjes gobernaba su imperio desde el trono real, ubicado en la fortaleza de Susa. En el tercer año de su reinado hizo un banquete para todos sus nobles y funcionarios. Invitó a todos los oficiales del ejército de Persia y Media, y también a los príncipes y nobles de las provincias. La celebración duró 180 días y fue una gran exhibición de la opulenta riqueza de su imperio y de la pompa y al esplendor de su majestad. Cuando todo terminó, el rey ofreció un banquete para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el más importante hasta el más insignificante. El banquete duró 7 días y se realizó en el patio del jardín del palacio. El patio estaba alegadamente decorado con cortinas de algodón blanco y colgantes azules, sostenido con cuerdas de lino y cintas de color púrpura que pasaban por anillos de plata, incrustados en columnas de mármol. Había divanes de oro y de plata sobre un piso de mosaico de cuarzo, mármol, nácar y otras piedras costosas. Las bebidas se servían en copas de oro de distintos diseños y había vino real en abundancia, lo cual reflejaba la generosidad del rey. Por decreto del rey no había límites de consumo, porque el rey había dado instrucciones a todos los empleados del palacio de que sirvieran a cada hombre cuanto quisiera. Al mismo tiempo, la reina Vasti hizo un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Jerjes. Al séptimo día de la fiesta, cuando el rey Jerjes estaba, muy alegre a causa del vino, les ordenó a los 7 eunucos que lo servían, Mehumán, Bitzá, Jarboná, Bigtá, Abactá, Setar y Carcas, que le trajeran a la reina Vasti con la corona real en la cabeza. Quería que los nobles y los demás hombres contemplaran su belleza, porque era una mujer sumamente hermosa. Pero cuando le comunicaron la orden del rey a la reina Vasti, ella se negó a ir. Esa respuesta enfureció al rey y lo hizo arder de enojo. Entonces el rey consultó de inmediato con sus sabios, consejeros, quienes conocían todas las leyes y costumbres persas, porque siempre les pedía consejo. Sus nombres eran Carsena, Setar, Atmatá, Tarsis, Merez, Marcená y Memucán, 7 nobles de Persia y Media. Esos hombres se reunían frecuentemente con el rey y ocupaban los cargos más altos del imperio. ¿Qué debe hacerse con la reina Vasti?, preguntó el rey. ¿Qué sanción impone la ley para una reina que se niega a obedecer las órdenes que el rey le envía debidamente por medio de sus eunucos?
Memucán contestó al rey y a los nobles: la reina Vasti ofendió no solo al rey, sino también a cada noble y ciudadano del imperio. Ahora, en todas partes las mujeres comenzarán a despreciar a sus maridos cuando se enteren de que la reina Vasti se negó a presentarse ante el rey. Antes de que termine este día, las esposas de todos los nobles del rey en toda Persia y Media oirán lo que hizo la reina. Y empezarán a tratar a sus maridos de la misma manera. Nada pondrá fin a su desprecio y enojo. Así que si al rey le agrada, sugerimos que emita un decreto por escrito, una ley de los persas y los medos, que no pueda ser revocada. Debería ordenar que la reina Vasti sea excluida para siempre de la presencia del rey Jerjes y que el rey elija otra reina más digna que ella. Cuando se publique este decreto en todo el vasto imperio del rey, los maridos de todas partes, sea cual fuere su rango, recibirán el respeto que merecen de parte de sus esposas. El rey y sus nobles consideraron que esta propuesta tenía sentido, así que el rey siguió el consejo de Memucán y envió cartas por todo el imperio a cada provincia en su propio sistema de escritura y en su propio idioma, proclamando que todo hombre debía ser jefe en su propia casa y decir lo que viniera en gana. Muy bien, hasta ahí es el capítulo 1, ¿no? Correcto. Hermano Pablo, Ok. capítulo 2. Shalom, shalom, bendiciones. Entonces así empieza el capítulo 2 de Esther. Una vez que le pasó el enojo, Jerjes comenzó a pensar en Vasti y en lo que ella había hecho, y también en el decreto que él había firmado, así que sus asistentes personales sugirieron lo siguiente: busquemos en todo el imperio jóvenes hermosas y vírgenes para el rey. Que el rey nombre delegados en cada provincia para que reúnan a esas hermosas jóvenes en el harén real en la fortaleza de Susa. Hegai, el eunuco del rey a cargo del harén, se ocupará de que todas ellas reciban tratamiento de belleza. Después la joven que más agrade al rey será reina del lugar de Vasti. Al rey le pareció muy bueno este consejo, así que decidió ponerlo en práctica por esos días. En la fortaleza de Susa había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, pertenencia de la tribu de Benjamín, y era descendiente de Cis y Semeí. Su familia había estado entre los que juntos con Joaquín, rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Hadasá, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ellas murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija.
Como resultado del decreto del rey, Esther, junto con muchas otras jóvenes, fue llevado al harén del rey en la fortaleza de Susa y entregada al cuidado de Hegai. Hegai quedó muy impresionado con Esther y la trató con mucha amabilidad. Enseguida ordenó que le prepararan una dieta especial y se le hicieron tratamiento de belleza. También le asignó 7 doncellas escogidas especialmente del palacio del rey y la trasladó junto con ellas al mejor lugar del harén. Esther no le había revelado a nadie su nacionalidad ni su... Esther no le había revelado a nadie su nacionalidad ni su trasfondo familiar, porque Mardoqueo le había ordenado que no hiciera. Todos los días Mardoqueo daba un paso cerca del patio del harén para averiguar cómo estaba Esther y qué le sucedía antes de ser llevada a la cama del rey. A cada joven se hacían obligatoriamente tratamientos de belleza durante 12 meses, los primeros 6 con aceite de mirra y los siguientes de perfumes y ungüentos especiales. Cuando llegaba el momento para presentarse en el palacio del rey, se le permitía elegir la ropa y las joyas que quisiera llevarse del harem. Esa noche la llevaban a las habitaciones privadas del rey y a la mañana siguiente la pasaban a un segundo harem, donde vivían las esposas del rey. Allí quedaba al cuidado de Saasgaz, el eunuco del rey que se ocupaba de las concubinas. Jamás volvía. Esa noche la llevaban a las habitaciones privadas del rey y a la mañana siguiente le pasaban a un segundo harén donde vivían las esposas del rey. Allí quedaba al cuidado de Saasgaz, eunuco del rey que se ocupaba de las concubinas. Jamás volvían a la presencia del rey, a menos que a él le hubieran agradado de manera especial y las mandara llamar por su nombre. Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor, Esther. Cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Hegai, el eunuco, encargado del harén. No pidió nada aparte de que él le sugirió todo lo que la veían, la admiraban. Llevaron a Esther ante el rey Jerjes en el palacio real a comienzo del invierno del 7º año de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las demás jóvenes. Estaba tan encantado con ella que le puso la corona real sobre la... y la cabeza y la declaró como reina del lugar de Basti. Para celebrar la ocasión ofreció un gran banquete en honor a Esther a todos sus nobles funcionarios. Decretó día de fiesta para la provincia y entregó generosos regalos a todos. Aún después de que todas las jóvenes fueron trasladadas al segundo harén, y Mardoqueo fue designado oficial del palacio.
Esther siguió manteniendo en secreto su trasfondo familiar y su nacionalidad. Todavía seguían los consejos de Mardoqueo, como cuando vivía en su casa. Cierto día, mientras Mardoqueo estaba de guardia en la puerta del rey, dos de los eunucos del rey, Bigtaná y Teres, guardias que custodiaban la entrada de la habitación privada del rey, se enojaron con el rey Jerjes, y conspiraron para animarlo, Para asesinarlo. perdón, para asesinar, no sabía, para asesinarlo. Pero Mardoqueo se enteró del complot y le puso la información a la reina Esther. Entonces ella se lo contó al rey y le dio el crédito a Mardoqueo por la noticia. Cuando se hizo la investigación y se confirmó que lo decía Mardoqueo era cierto, los dos hombres fueron atravesados con un poste afilado. Todo el suceso quedó registrado en el libro de la historia del reinado del rey Jerjes. Bien, ahora nos vamos al capítulo 3. 3. Adelante, hermano. Capítulo 3 de Esther. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedatad, el aguero, y lo ensalzó y estableció su autoridad por encima de todos los príncipes que estaban con él, y todos los súbditos del rey que estaban en las puertas real se inclinaban y se postraban ante Amán, porque el rey así había dispuesto, pero Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él. Y los súbditos del rey que estaban en la puerta del real preguntaban a Mardoqueo: ¿por qué desafías el mandato del rey? Y preguntándole ellos cada día sin que él les prestara atención, ocurrió que lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme a su dicho, por cuanto él les había declarado que era judío. Y cuando Amán observó que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, se llenó de furor, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues como le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, Amán procuró exterminar a todos los judíos que habían en todo el reino de Asuero, por ser el pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, uno hizo caer Pur, es decir, la suerte, delante de Amán día por día y mes por mes, y la suerte salió para el mes de 12º, que es el mes de Adar. Entonces dijo Amán al rey Asuero: existe un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son distintas de las de cualquier otro pueblo y no cumplen las leyes del rey, por lo que no conviene que el rey los tolere. Si parece bien al rey, decrétese su destrucción y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de quienes manejan la hacienda para que los ingrese en los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó el sello de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Amedadata, el aguero, adversario de los judíos. Y el rey dijo a Amán: la plata sea para ti y también el pueblo, para que hagas con él lo que parezca bien ante tus ojos. Y en el día 13 del mes primero fueron llamados los escribas del rey, y fue escrito conforme a todo lo que ordenó Amán a los sátrapas del rey y
a los gobernantes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo según su lengua. Fue escrito en nombre del rey Asuero y sellado con el sello real. Y los decretos fueron enviados por correo a todas las provincias del rey, ordenando destruir, matar y exterminar a todos los judíos, desde el joven hasta el viejo, niños y mujeres, en un mismo día, el 13 del mes 12º, o sea, el de Adar, y saquear sus bienes. Una copia del documento que había de darse como ley en cada provincia sería publicada para cada pueblo para que estuvieran preparados para aquel día. Así pues, los correos salieron apresuradamente por mandato del rey, pues el edicto había sido promulgado en Susa, la capital, y el rey y Amán se sentaron a beber mientras la ciudad de Susa estaba perpleja. Muchas Pues gracias. así. Entonces el capítulo 4, estimada. Ya. Capítulo 4. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. Llegó hasta la puerta del palacio porque no se permitía que nadie entrara por la puerta del palacio vestido de luto. A medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban, y muchos se vestían con tela áspera y se acostaban sobre cenizas. Cuando las doncellas y los eunucos de la reina Esther se le acercaron y le contaron lo de Mardoqueo, ella se angustió profundamente. Le envió ropa para reemplazar la tela áspera, pero él la rechazó. Luego Esther llamó a Atat, uno de los eunucos del rey que había sido designado como su asistente, le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y averiguara qué era lo que le preocupaba y por qué estaba de luto. Entonces Atat salió a buscar a Mardoqueo a la plaza, frente a la puerta del palacio. Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que había pasado, hasta le dijo el monto exacto de dinero que Amán había prometido depositar en la tesorería del reino para la destrucción de los judíos. Mardoqueo le entregó a Atat una copia del decreto emitido en Susa, que ordenaba la muerte de todos los judíos. Le pidió a Atat que se lo mostrara a Esther y le explicara la situación. También le pidió a Atat que la exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e intercediera a favor de su pueblo. Así que Atat volvió a Esther con el mensaje de Mardoqueo. Entonces Esther le ordenó a Atat que volviera a ver a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje. Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro. Y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Así que Atat le dio el mensaje de Esther a Mardoqueo. Mardoqueo le envió
le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada, en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche, ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. Muchísimas gracias. Continuamos con el capítulo 5. Al tercer día del ayuno, Esther se puso las vestiduras reales y entró en el patio interior del palacio, que daba justo enfrente a la sala del rey. El rey estaba sentado en su trono real, mirando hacia la entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ella logró el favor del rey y él le extendió el cetro de oro. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Entonces el rey le preguntó: ¿qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Te la daré, aun si fuera la mitad del reino. Y Esther contestó: si al rey le agrada, venga el rey con Amán hoy al banquete que prepararé para el rey. El rey se dirigió a sus asistentes y dijo: díganle a Amán que venga deprisa a un banquete, como lo ha solicitado Esther. Así que el rey y Amán fueron al banquete preparado por Esther. Mientras bebían vino, el rey le dijo a Esther: ahora dime lo que realmente quieres. ¿Cuál es tu petición? Te la daré, aun si fuera la mitad del reino. Esther contestó: mi petición y más profundo deseo es que, si he logrado el favor del rey, y si al rey le agrada conceder mi petición y hacer lo que le pido, le ruego que venga mañana con Amán al banquete que prepararé para ustedes. Entonces explicaré de qué se trata todo este asunto. Amán salió muy contento del banquete. Sin embargo, cuando vio a Mardoqueo sentado a la puerta del palacio y que no se puso de pie ni tembló de miedo ante su presencia, se enfureció mucho. No obstante, se contuvo y se fue a su casa. Luego Amán reunió a sus amigos y a Zeres, su esposa, y se jactó ante ellos de su gran riqueza y sus muchos hijos. Hizo alarde de todos los honores que el rey le había dado y de la forma en que lo había ascendido por encima de todos los otros nobles y funcionarios. Amán también añadió: y eso no es todo. La reina Esther nos invitó exclusivamente al rey y a mí a un banquete que preparó para nosotros. Y me invitó a cenar mañana nuevamente con ella y con el rey. Sin embargo, todo eso no vale nada mientras vea al judío Mardoqueo sentado allí, a la puerta del palacio. Entonces Zeres, la esposa de Amán,
Y todos sus amigos sugirieron: levanta un poste afilado que mida 22 metros y medio de altura. Y mañana por la mañana pídele al rey que atraviese a Mardoqueo en el poste. Después de eso, podrás seguir alegremente tu camino al banquete con el rey. A Amán le gustó la idea y ordenó que colocaran el poste. Adelante. Adelante, Gabriel, con el capítulo 6. Está nuestro hermano Micael y está nuestra hermana Ana María, si pueden participar también. Excelente. La hermana David. La hermana Davinia también está ahí. Entonces, el hermano Mijael está por ahí. Sí, estoy acá. Yo voy a leer por acá, por el que están transmitiendo. Ok. No tengo en la mano. Estoy en la casa de mi hermano. Adelante, estimado. Este es capítulo 6, del 1 adelante. Esa noche el rey no podía dormir, entonces ordenó a un asistente que le trajera el libro de la historia de su reino para que se lo leyera. En los registros descubrió el relato de cuando Mardoqueo informó del completo que Bigtana y Terex, dos de los eunucos que cuidaban la puerta de las habitaciones privadas del rey, habían tramado para asesinar al rey Jerjes. ¿Qué recompensa o reconocimiento le dimos a Mardoqueo por este acto?, preguntó el rey. Sus asistentes contestaron: nunca se han hecho nada. ¿Quién está en el patio exterior?, preguntó el rey. Resulta que Amán acaba de llegar al patio exterior del palacio para pedirle al rey que atravesara a Mardoqueo en el poste que había preparado. Entonces los asistentes contestaron al rey: es Amán el que está en el patio. Háganlo pasar, ordenó el rey. Entonces Amán entró y el rey dijo: ¿qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada? Amán pensó para sí: ¿a quién querría honrar al rey más que a mí? Así que contestó: si el rey desea honrar a alguien, debería sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey y también que el propio rey haya mostrado. Uno que tenga un emblema real en el frente. Que el manto y el caballo sean entregados a uno de los funcionarios más nobles del rey, y que esta persona se asegure de que vista en el manto real al hombre a quien el rey quiere honrar, y lo pasee por la plaza de la ciudad en el caballo del rey. Durante el paseo, que el funcionario anuncie a viva voz: esto es lo que el rey hace a quien él quiera honrar. Eso es lo que yo no lo comprendo.
Hay 6, perfecto. Ya. Perfecto, le dijo el rey a Amán. Rápido, lleva mi manto a mi caballo y hazlo todo lo que has dicho con Mardoqueo, el judío que se sienta a la puerta del palacio. No pierdas ni un detalle de lo que has surgido. Entonces Amán tomó el manto y se lo puso a Mardoqueo, lo hizo montar en el caballo del rey y lo paseó por la plaza de la ciudad gritando: esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Después Mardoqueo regresó a la puerta del palacio, mientras que Amán se apresuró a volver a su casa me lo subo un poquito más arriba, casa desalentando y totalmente humillado. Cuando Amán le contó a su esposa Zeres y a todos, sus amigos, lo que había sucedido, sus sabios consejeros y su esposa, Dijeron, ahí está me marcado. lo sube arriba, Ahí que hay un cuadro que ya está no va a marcado. ser. Todo lo que está en celeste es lo que hay que leer. Y ya está marcado. Falta dijeron. Sí, pero no puedo leer el completo porque le puse una pantalla completa que no lo leo bien. Otra vez, perdón. Dijeron, ya que el Mardoqueo, este hombre que te humillara, este es el origen del judío, jamás tendrá éxito con tus planes contra él. Será tu ruina seguir oponiéndote a él. Mientras estaba hablando, llegaron sus eunucos del rey y enseguida se llevaron que Amán el banquete que Esther había preparado. Excelente, muchas gracias. Adelante, hermana Davinia, capítulo 7, por favor. Fueron el rey y Amán a beber con la reina Esther. Y al segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey volvió a preguntar a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Pues será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Hasta la mitad del reino será concedido. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracias ante tus ojos, y si ello place al rey, concédase mi vida por mi petición y la de mi pueblo por mi demanda, porque yo, mi pueblo, hemos sido vendidos para ser destruidos y matados y exterminados. Si como esclavos o esclavas hubiéramos sido vendidos, yo habría callado, porque un tal calamidad no sería digna a la molestia del rey. Y tomando la palabra, el rey Asuero preguntó a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que me ha ensoberbecido su corazón para hacer tal cosa? Esther dijo: el adversario y enemigo es este malvado, Amán. Y Amán quedó aterrorizado delante del rey y la reina. Entonces el rey se levantó enfurecido del banquete y se fue al jardín del palacio.
Pero Amán se quedó a rogar por su vida a la reina Esther, porque vio que el mal ya estaba determinado contra él de parte del rey. Cuando el rey volvió del jardín del palacio al aposento donde estaban bebiendo el vino, he aquí Amán se había caído encima del reclinatorio en el que Esther se hallaba recostada, por lo que el rey exclamó: ¿acaso querrá también violar a la reina en mi presencia y en mi propia casa? No bien hubo salido tal exclamación de la boca del rey, cubriendo el rostro de Amán, y dijo Arbona, uno de los eunucos que estaban en la presencia del rey: he allí precisamente colocado en casa de Amán un madero de 50 codos de altura, el cual Amán preparó para Mardoqueo, quien habló en provecho del rey y le ordenó colgadio en él. Y colgaron a Amán en el madero en el que se había preparado para Mardoqueo, y se aplacó la ira del rey. Muchas gracias, estimada. El capítulo 8 está la hermana Ana María. Hermanos, no estoy sin lente, Ah, ya, disculpen. no se preocupe, no se preocupe. Adelante, hermano Gabriel, entonces. Repetimos de nuevo. Ese mismo día el rey Jerjes entregó a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Luego llevaron a Mardoqueo ante el rey, porque Esther le había contado al rey el parentesco que había entre ellos. El rey se quitó el anillo con su sello oficial, el cual había recuperado de Amán, y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther nombró a Mardoqueo como encargado de las propiedades de Amán. Luego Esther volvió a presentarse ante el rey, cayó a sus pies y le suplicó con lágrimas que detuviera el plan siniestro que Amán, el ageo, había conspirado contra los judíos. Nuevamente el rey extendió su cetro de oro hacia Esther, de modo que ella se levantó y permaneció de pie delante de él. Esther dijo: si al rey le place y yo he logrado su favor, y si al rey le parece correcto y yo le resulto agradable, que se emita un decreto que anule las órdenes de Amán, hijo de Hamedatá, el ageo, quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las provincias del rey. Pues ¿cómo podría soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser masacrados y destruidos? Entonces el rey Jerjes dijo a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío: le he dado a Esther las propiedades de Amán, a quien atravesaron en un poste porque trató de destruir a los judíos. Ahora, envíen un mensaje a los judíos en nombre del rey, que exprese lo que ustedes quieran y séñenlo con el anillo del rey. Sin embargo, recuerden que todo lo que ya se ha escrito en nombre del rey y lo que ha sido sellado con su anillo jamás puede ser revocado. Así que el 25 de junio reunieron a los secretarios del rey y se escribió un decreto
tal como Mardoqueo lo dictó. Lo enviaron a los judíos y a los funcionarios de más alta posición, a los gobernantes y a los nobles de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. Este decreto se escribió en los propios sistemas de escritura y en los propios idiomas de cada pueblo del imperio, incluido el de los judíos. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Mardoqueo envió los comunicados por medio de mensajeros veloces, quienes montaban caballos rápidos, criados especialmente para el servicio del rey. El decreto del rey les daba autoridad a los judíos de todas las ciudades para unirse y defender su vida. Se les permitía matar, masacrar y aniquilar a cualquiera de cualquier nacionalidad o provincia que los atacara a ellos o a sus esposas e hijos. También podían apoderarse de los bienes de sus enemigos. El día escogido para llevar a cabo esta acción en todas las provincias del rey Jerjes fue el 7 de marzo del año siguiente. En cada provincia debía emitirse una copia de ese decreto, como ley, y proclamarse a todos los pueblos para que los judíos estuvieran preparados para vengarse de sus enemigos el día señalado. Así que, impulsados por el mandato del rey, los mensajeros salieron a toda prisa sobre caballos rápidos, criados para el servicio del rey. Este mismo decreto también se proclamó en la fortaleza de Susa. Luego Mardoqueo salió de la presencia del rey vestido con el manto real azul y blanco, con una gran corona de oro y con una capa de púrpura y lino de la más alta calidad. La gente de Susa también celebró el nuevo decreto, y los judíos se llenaron de gozo y alegría, y recibieron honra en todas partes, en cada provincia y ciudad, en cada lugar donde llegaba el decreto del rey. Los judíos se alegraban mucho, festejaban a lo grande y declararon día feriado y día de celebración. También muchas personas del territorio se hicieron judíos por el terror a los que pudieran hacerle los judíos. Muchas gracias. Entonces el hermano Pablo le toca el capítulo 9 y terminamos con el hermano David. Hermano Pablo. El edicto y la orden del rey debían ejecutarse el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlo ese día, pero ahora se habían invertido los papeles y los judíos dominaban a quienes lo odiaban. En todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en sus respectivas ciudades para atacar a los que procuraban su ruina. Nadie podía combatirlo porque el miedo a ellos se había apoderado de todos. Los funcionarios de las provincias, los sátrapas, los intendentes y los administradores del rey apoyaban a los judíos porque el miedo a Mardoqueo se había apoderado de todos ellos. Mardoqueo se había convertido en un personaje distinguido. Provincias y cada vez se hacían más poderosos. Los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos.
Ahí siga la línea celeste nomás, la línea celeste. Los mataron y los aniquilaron e hicieron lo que quisieron con quienes lo odiaban. En la ciudad de Susa mataron y aniquilaron a 500 hombres. También mataron a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adelias, Aridata, Farmasta, Arisaí, Aridaí y Beisatá, que eran los 10 hijos de Amán, hijos de Amán, de Amadatá, el enemigo de los judíos, pero no se apoderaron de sus bienes. Ese mismo día, al enterarse el rey del número de muertos en la ciudadela de Susa, les dijo a la reina Esther: si los judíos han matado y aniquilado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán en la ciudadela de Susa, ¿qué no habrán hecho en el resto de las provincias del reino? Dime cuál es tu deseo y se te concederá. ¿Qué otra petición tienes? Si cumplirá tu deseo. Si así su majestad le parece bien, respondió Esther, concédale permiso a los judíos de Susa para prorrogar hasta mañana el edicto de este día y permita que sean empleados en la estaca los 10 hijos de Amán. El rey ordenó que se hiciera así. Se emitió un edicto en Susa y los 10 hijos de Amán fueron empalados. Los judíos de Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron allí a 300 hombres, pero no se apoderaron de sus bienes. Mientras tanto, los judíos restantes que estaban en las provincias del rey también se reunieron para defenderse y librarse. De sus enemigos. Mataron a 75,000 de quienes los odiaban, pero también se apoderaron de sus bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar. El día 14 descansaron y lo celebraron con un alegre banquete. En cambio, los judíos de Susa se habían reunido el 13 y el 14. Descansaron el día 15 y lo celebraron con una alegría, con un alegre banquete. Por eso los judíos de las zonas rurales, los que viven en las aldeas, celebraron el 14 del mes de Adar como día de alegría y de banquete. Y se hacen regalos unos a otros. Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió carta a todos los judíos de toda la provincia lejana y cercana del rey Asuero, exigiéndole que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar. Como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos y como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en día de fiesta. Por eso debían celebrarlo como día de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros y dándole regalo a los pobres. Así los judíos acordaron convertir en costumbre lo que habían comenzado a festejar, cumpliendo lo que Mardoqueo les había ordenado por escrito. Porque Amán, hijo de Amadatá, el agageo, el enemigo de todos los judíos, había maquinado aniquilar y había echado
el pur, es decir, la suerte para confundirlo y aniquilarlo. Pero cuando Esther se presentó ante el rey y éste ordenó por escrito que su malvado plan que Amán había maquinado contra los judíos debía recaer sobre su propia cabeza y que él y sus hijos fueran empalados en la estaca. Por tal razón, a estos días se le llamó Purim. De la palabra Purim, pur, conforme a todos los escritos en esta carta, y debió a los que habían visto y a los que les había sucedido. Los judíos establecieron para ellos y su descendiente y para todos los que se les unieran la costumbre de celebrar sin falta estos días cada año, según la manera prescrita y en la fecha fijada. Toda la familia y todas las provincias y ciudades debían recordar y celebrar estos días en cada generación, y estos días de Purim no debían dejar de festejarse entre los judíos, ni deberían morir su recuerdo entre sus descendientes. La reina Esther, hija de Abijail, junto con Mardoqueo el judío, escribieron con plena autoridad para confirmar esta segunda carta con respecto a los días de Purim. Él envió decreto a todos los judíos de los 127 provincias del reino de Asuero, con palabras de buena voluntad y seguridad, para establecer los días de Purim en las fechas fijadas, como lo había decretado para ellos Mardoqueo el judío y la reina Esther, y como lo habían establecido para sí mismo y para sus descendientes, con algunas cláusulas sobre ayunos y lamentos. El decreto de Esther confirmó estas normas con respecto a Purim y quedó registrado por escrito. Muchas gracias, hermano. Entonces terminamos con el hermano David. Y sobre las islas del mar, todos los actos de autoridad y poder, así como la declaración de la grandeza de Mardoqueo, a quien el rey engrandeció, no están escritos en el rollo de crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque el judío Mardoqueo llegó a ser el segundo del rey Asuero y grande entre los judíos, y aceptó por la multitud de sus hermanos, procurando el bienestar de su pueblo y hablando shalom a todo su linaje. De Baruch Hashem. Libre Adonai, que el Eterno lo bendiga. Adelante, Gabriel. Muy bien, hemos acabado de leer el libro de Esther. Bueno, es la costumbre, ¿no? Es la costumbre cuando llega Purim de en las noches juntarse, poder leer el libro de Esther, recordar. Fíjense que hemos leído, pero el nombre del creador no aparece en ningún capítulo que nosotros hemos leído dentro del libro, no aparece y Hashem hizo tal cosa. Entonces, es importante notar de que así como ese pueblo, y estaba el pueblo pasando una situación difícil porque recientemente habían sido exiliados del pueblo de Israel como tal. Entonces, el mensaje, el pequeño mensaje que se va a brindar esta noche, sí pequeñito, es que a pesar de todas las dificultades que podemos pasar en la vida, Hashem siempre está. Hashem siempre está moviendo las piezas. Hashem siempre está poniendo a favor las situaciones en nuestra vida. Nosotros ni nos imaginamos las cosas que nos pueden pasar alrededor mientras el Creador está orando. Él está actuando, poniendo personas, quitando gente, poniendo situaciones.
Ahí donde lo que leímos es justo cuando Amán el malvado estaba yendo al rey para pedirle que cuelgue a Mardoqueo, cuando ya él había preparado su estaca para poder colgarlo. Justo, fíjense cómo Hashem ahí no, esa noche dice ahí lo que hemos leído de que al rey se le presentó en sueño esa molestia de saber qué había pasado con aquel hombre que lo había ayudado anteriormente, de unos hombres que lo habían procurado matar. Entonces ahí ya el rey se acordó de que, revisando los anales que él tenía, vio que era Mardoqueo y a él no se le había dado ningún favor de parte del rey. Y justo, bueno, para algunos que no tienen este vínculo con el Creador, diría, qué casualidad. La casualidad. Fíjense, en todos los escenarios en los que ha sido escrito el libro de Esther, para aquella persona que no busca espiritualidad, es casualidad. Tiene lógica. Esto pasó porque vino esto previo. O hay esto y por eso pasó esto. Hay una causa y hay un efecto. Pero aquí vemos cómo Hashem está interviniendo, aunque él no aparece presente como tal, pero sí él interviene en todo. Entonces, cuando este malvado Amán venía, justo a decirle al rey, porque él era el preferido del rey, y justo el rey, antes de que él hable, fíjense, antes de que él hable, ya el rey le propone, ¿no? ¿Qué se le hace con aquella persona que el rey quiere agradar? Entonces, todas las cosas que nos pasan en nuestra vida están dirigidas por Hashem. Ese es el pequeño mensaje que nos llevamos esta noche. Todo está dirigido por Hashem. Incluso las situaciones difíciles en las cuales parece que no hay respuesta, o parece que es lejano la salvación, la solución a un problema o a algo difícil que estamos pasando, ahí está Hashem. Y lo que nos queda a nosotros es seguir el ejemplo de Mordejai o de Mardoqueo, de Esther, y cómo el pueblo también, cuando ya vio el veredicto, ellos empezaron a ayunar, a unirse como pueblo. Ahí ya no importaba de qué línea pertenecía, si era judío observante o si no era un judío observante. Ahí estaban englobados en toda la bolsa todos los judíos. No había ahí distinción de quiénes eran religiosos o quiénes no eran religiosos. Entonces, la unidad es otra de las bases importantes para la redención del pueblo de Israel. Muy bien, con este pequeña enseñanza, reflexión, le agradecemos por su tiempo, por poder participar de esta lectura. Mañana vamos a estar viendo el tema de poder hacerlo para poder también cumplir. Hay 4 mitzvot que se cumplen de acuerdo a lo que han estipulado los sabios del pueblo de Israel. Una de ellas es leer el libro de Esther completo, leerlo el libro de Esther. Por la mañana es nuevamente leer el libro de Esther, hacer compartir una cena, compartir un almuerzo. Además de eso, también donar, hacerse de acá, dar bienes o entregar dinero a los pobres o a aquellas personas necesitadas. Y la otra misma es hacer regalos entre... Más que todo se dice hacer regalos a aquellas personas que tal vez uno tuvo algún roce ahí o algún malentendido y ha quedado así con esa persona. Bueno, para reconciliar, entonces se entregan estos regalos para que haya unidad. Esos son los mandamientos para esta festividad de Purim. Mañana nos estamos congregando entonces la comunidad a partir de las 10:30. Vamos a estar nuevamente para dar lectura, hacer nuevamente una pequeña reflexión un poquito más profunda. Vamos a hablar un poquito más profundo. Tal vez el More David también va a compartir algo especial. Y luego de eso vamos a tener fiesta, ¿no? A compartir lo que nuestras hermanas también vayan a poder realizar. Bueno, entonces, que todos tengan un Purim Sameach, un Hag Sameach Purim, una buena festividad de Purim. Y con la ayuda del Eterno, mañana nos vemos. Laila Tov. Shalom, Laila Tov. Toda Rabá. A todos, que tengamos una buena semana y una agradable fiesta de Purim. Nos vemos el día de mañana. Shalom para todos.